Psicología educativa es una ciencia interdisciplinar, donde interactúan la psicología y las ciencias de la educación. Es autónoma y posee sus propios paradigmas. Se ocupa de los procesos de aprendizaje, de temas educativos y de la naturaleza de los métodos diseñados para mejorar el aprendizaje. Su objetivo es el estudio de la pedagogía y sus efectos sobre los estudiantes y los métodos de enseñanza. Trabaja sobre tres tendencias. El primero, el comportamiento cognoscitivo. El segundo, el comportamiento del conocimiento humano. Y el tercero, el carácter significativo y la comprensión como parte del proceso del aprendizaje. Sin embargo, para llegar al concepto de psicología educativa, tuvieron que pasar décadas desde los primeros precedentes y autores. Así que los invito a que conozcan la línea del tiempo de la psicología educativa. El campo de la psicología de la educación fue fundado por varios pioneros de la psicología a finales del siglo XIX. Los tres autores más destacados son William James, John Dewey y Thorndike, quienes propiciaron la psicología de la educación. William James, 1842-1910. Él ofreció una serie de conferencias tituladas Charlas para Profesores, en las cuales analizaba la aplicación de la psicología en la educación infantil. Este investigador destacó la importancia de observar la enseñanza y el aprendizaje en el aula para mejorar la educación. Una de sus recomendaciones era comenzar cada lección en un nivel ligeramente superior al del conocimiento y la comprensión del alumnado para ampliar la mente infantil. John Dewey, un segundo personaje importante en el desarrollo de la psicología educativa, 1859-1952, impulsor de la aplicación práctica de la psicología. Fue el primero en fundar el laboratorio importante de psicología educativa en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago. Dewey argumentó que los niños aprenden mejor mediante la acción. Consideraba de gran importancia que la educación tendría que ser integral y destacar la adaptación de los niños en su ambiente, por lo cual no debían recibir una educación únicamente académica, sino más bien aprender a pensar y adaptarse a un mundo externo al colegio. Thorndike, 1874-1949. Centró su valoración y su cuantificación a la promoción de los fundamentos científicos del aprendizaje. Sostenía que una de las tareas educativas más importantes era desarrollar las aptitudes infantiles para razonar. Por lo tanto, diseñó estudios científicos en los cuales se pudiera percatar de la enseñanza y el aprendizaje. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Suiza, se llevaba a cabo el estructuralismo, el asociacionismo y el funcionalismo. Sus principales acontecimientos marcaron los inicios de la psicología en la educación como disciplina científica y tecnológica. Por tanto, en 1890 y 1920 surgen tres vertientes que influyeron en el origen de la psicología de la educación, es decir, el estudio de las diferencias individuales, estudio sobre la psicología del niño, estudio sobre la psicología del aprendizaje. Encaminados ya al siglo XVIII, en Francia, Galton, Cattell, Pearson, Thurston contribuyeron a crear y refinar los métodos y las técnicas de análisis en todo el movimiento de los test, iniciando por Binet. Hacia 1874, Galton presentó los primeros trabajos de la naciente psicología diferencial, que tuvieron que ver con la psicología educativa. En 1881, en Estados Unidos, Stanley Hall fue el primer psicólogo educativo que otorgó conferencias y escritos sobre las relaciones entre psicología y educación. En 1890, Cattell atribuye el uso original del término test mental o psicológico. En 1893, en Estados Unidos, Stanley Hall creó la National Association for the Study of Children, que después dio lugar a la National Society for the Study of Education. Para 1896, Whitmer presentó a la APA un informe en el cual intentaba definir el esquema básico profesional en el que se desempeñaría el psicólogo educativo, una mezcla entre lo psicoescolar y lo médico. En 1900, en el continente europeo y Estados Unidos, se daba un enfoque funcionalista, asociacionista y conductista. La psicología de la educación se convertía en el segundo tema más estudiado de esa época. En 1902, en Estados Unidos, se llevaba a cabo la creación de la National Society for the Study of Education. En 1903, Edward Thorndike trabaja sobre la revista Journal of Educational Psychology, donde fue autor del texto fundador de la psicología de la educación, la definición de la identidad de esta disciplina. Así que elaboró distintos instrumentos estadísticos, donde hizo la extracción del laboratorio de campo educacional para realizar tareas pedagógicas.
Por otro lado, en el Reino Unido y Liverpool, Bourne llevaba a cabo sus primeros trabajos en psicología educativa. En cambio, en Francia, Binet y Bienel llevaban a cabo la creación de 2 laboratorios de psicopedagogía. Dewey se caracterizó por ser uno de los fundadores del movimiento funcionalista y uno de los principales promotores de la filosofía desarrollada por Peirce y James, que sustentaba el pragmatismo. En 1910, Thorndike destaca el concepto de psicología educativa, al aplicar sistemáticamente los principios y las leyes de aprendizaje obtenidos de la investigación básica a las situaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese mismo año, en Estados Unidos, Judd habla acerca de el papel del psicólogo educativo, en el cual aborda la necesidad del trabajo de una investigación vinculando directamente las actividades educativas, es decir, vincular la psicología de la educación a los estudios realizados en psicología social, ya que los procesos psicológicos hacen posible el aprendizaje de los contenidos del currículo. Mientras tanto, en la Universidad de Chicago, Judd también abordaba la formación de nuevas generaciones de psicólogos educativos. En 1912, Clapeyron y Baudet crearon el Instituto de James J. Russell para la formación de psicólogos educativos y generar investigación en el campo psicopedagógico. En 1920, en Europa y Estados Unidos, Watson trabajaba sobre la tradición conductista. La psicología de la educación adquiere su autonomía con respecto a la psicología general, ya que lleva a cabo la atención de problemáticas específicas, investigaciones educativas, así como investigaciones psicoeducativas de la educación. 1926, en la ciudad de Liege-Olden, comenzó a considerarse como una dimensión directamente implicada en el desarrollo social. Publicó un texto sobre la psicología de la educación en el que describe y analiza las aportaciones teóricas de la psicología gestaltista. A finales de los años 20, Merck y Schneider fundan una de las primeras revistas de la educación psicoanalítica. Para 1920 y 1945, Glasser, Lynch y Snellbecker presenciaron una época en la que surgió distanciamiento entre la psicología y la educación. Este distanciamiento fue producto de la atención que cada disciplina puso en los intereses particulares. En la década de los 30, en Estados Unidos, se abordaba diversos paradigmas, como era el conductista, cognitivo, humanista, psicogenético y sociocultural. Tuvieron mucha influencia en el desarrollo de la psicología de la educación en esta década y se manifestó inicialmente en el contexto geográfico. En Europa y Estados Unidos, Skinner llevaba a cabo las propuestas de neuroconductismo, concepción de disciplina como el campo de la aplicación de la psicología general, o como una ciencia ubicada entre la psicología y la educación, formando así académicos profesionales de las generaciones posteriores a los psicólogos educativos. En 1931, Seltsam publicó en una revista educativa especializada un texto sobre los principios gestaltistas y sus posibles implicaciones educativas, mientras que Mark Reuel abordaba la postura lewiniana, que tuvo fuertes implicaciones para una propuesta educativa que ponía en primer término las relaciones interpersonales y la dinámica grupal. Palacios, con la aportación de Freud, solo abordó el tema de la educación de una forma esporádica y poco clara, que oscilaba entre una postura crítica ante su carácter represivo, es decir, de la educación. En 1936, en Estados Unidos, la Asociación Estadounidense de Psicólogos Aplicados provocaron que psicólogos educativos se afiliaran a esta asociación. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, Snellbecker habla acerca de los avances de la psicología aplicada en todas sus áreas: clínica, social, educativa y laboral. Durante 1930 y 1950, el movimiento de los test y la consiguiente medición psicométrica tuvo notables desarrollos. Cole presenció polémicas respecto a la naturaleza de la investigación educativa, ya que la investigación experimental era el modelo dominante de los estudios sobre el aprendizaje y le seguía siendo la naturaleza cuantitativa. En 1944, en Estados Unidos, APA lleva a cabo la reconstrucción de su organización. En la primera mitad del siglo XX, Hull, Tolman, Guthrie, Skinner hablaban acerca del aprendizaje. Forjaron un paradigma de mucha influencia en distintos países del orbe, aunque el paradigma conductista fue el que más se acercó a abordar frontalmente las cuestiones educativas. Wertheimer, Kohler y Lewin abordaron el discurso teórico y práctico educativo de carácter científico, ya que se sustentaba en las aportaciones de la psicología de la educación. En Estados Unidos, De Crowley llevó a cabo esfuerzos de investigación psicoeducativa, y en la década de los 50, en Europa y Estados Unidos, Glasser y Melton
confeccionaron las metodologías y las técnicas óptimas para el análisis de la ejecución y las habilidades humanas. Entre 1948 y 1955, durante la Guerra Fría, en Estados Unidos se apoyó económicamente al sector educativo para beneficiar al sector productivo y a la modernización científico-tecnológica. Durante la década de los 60, en Estados Unidos, Whitron, Ausubel, Brunner y Jay impulsaron notablemente el discurso independentista de la psicología educativa. Skinner fue una influencia en las investigaciones de los estudios psicoeducativos. Hacia la década de los 70, en Estados Unidos, se llevaron a cabo las aplicaciones de técnicas de modificación conductual. Así, países europeos y latinoamericanos aplicaron el paradigma conductista. En Dinamarca, Alemania Federal y Suecia se lleva a cabo el auge de los temas educativos y la intención de promover reformas educativas. Sin embargo, en países occidentales, Brunner, Ausubel, Whitron, Gagnier llevaron a cabo las propuestas y reflexiones del estatus epistemológico de la disciplina que dio lugar a nuevos planteamientos. Estos autores criticaban el modelo simple de importador o exportador de planteamiento aplicacionista,